De nuevo, un cordial saludo a todos. En el presente tema de hoy nos vamos a centrar en las leyes de Mendel, las tres leyes de Mendel, que tenemos aquí en la página 201 de nuestro PDF. Y vamos un poco a recordar conceptos de teoría que seguramente nos van a sonar desde cuarto de la ESO, los hemos visto anteriormente. Y es un tema relativamente fácil, pero hay que recordar algunos conceptos, sobre todo teóricos, que nos van a salir seguro en los exámenes de la EBAU. Bien, tenemos aquí las, experiencias de este monje agustino austriaco que en el siglo XIX, 1865 aproximadamente, propuso una serie de leyes, las tres leyes de Mendel, a partir de una serie de ensayos, sobre todo con plantas del guisante, el Pisum sativum, que tenemos aquí en este esquemita, ¿no? Para un poco centrarnos cómo trabajaba, pues vemos aquí que lo que hacía era polinizar flores de esta leguminosa, que es el Pisum sativum, teniendo en cuenta que había flores de colores púrpuras, como las que vemos aquí en la parte superior, y otras flores de tipo blanco, como las que vemos en la parte inferior, ¿no? Bien, cuando se polinizaban se obtenían siempre un 100% de flores de color púrpura, un poco sorprendente de que no fuesen la mitad púrpuras o la mitad blancas, ¿no? Y empezó un poco luego incluso a hacer una autopolinización o una autofecundación, donde se cruzó estos individuos de lo que se llama la primera generación filial y los cruzó consigo mismo para ver el resultado que obtenía. Y vio que aparecían tres cuartas partes del fenotipo, perdón, del aspecto de la planta de flor púrpura y un 25% o un cuarto de flores blancas. Es decir, que nuevamente aparecía el carácter que en principio blanco no era muy abundante en la primera generación filial, ¿no? Después de darle muchas vueltas, llegó a la conclusión de que realmente el carácter púrpura es un carácter que se va a llamar a partir de ahora dominante, mientras que el carácter blanco de la flor sería un carácter recesivo y que solo se va a manifestar cuando no se presente el alelo dominante, ¿no? Y entramos ya en una serie de terminología que es conceptos de genes, alelos, fenotipos y genotipos, ¿no? Vamos un poco a intentar explicar esas cuatro palabras claves de la genética mendeliana para indicar lo que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas, ¿no? Bien, cuando veamos un carácter heredable, lo vamos a llamar carácter mendeliano, y realmente ese carácter se va a visualizar físicamente, lo vamos a poder observar físicamente y lo vamos a llamar fenotipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un fenotipo de flores púrpuras y otro fenotipo de flores blancas, ¿no? El fenotipo sería, por tanto, el aspecto físico observable que hay en ese gen, en ese carácter mendeliano, ¿no? El genotipo sería el conjunto de genes que lleva ese individuo, ¿no? Los genes realmente van a tener seguramente dos alternativas que se llaman alélicas, ¿no? Se van a representar por números, perdón, letras mayúsculas o minúsculas. Si el carácter, el alelo que se va a expresar es dominante, lo vamos a representar por un alelo A mayúscula, y si el alelo que se va a manifestar no se va a manifestar como el color blanco, lo vamos a representar con letras A minúsculas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los individuos, tanto plantas como animales, son diploides y por tanto van a llevar dos alelos en cada carácter, ¿no? Y tenemos que por tanto hablar de tres posibilidades a la hora de ver su genotipo o conjunto de dos alelos, ¿no? Si tenemos un individuo que es A mayúscula, lo vamos a llamar homocigoto dominante, ¿eh? Y en este caso podríamos decir que los individuos puros, a veces se llaman así, individuos puros, u homocigotos dominantes, podrían ser en este caso A mayúscula,
y por tanto presentan dos alelos o genotipos que son en ambos casos dominantes, ¿no? Y aquí tenemos un genotipo A minúscula que da el fenotipo de color blanco a las flores del guisante, ¿no? Bien, pues hay que tener en cuenta lo que ya hemos visto en meiosis, que cuando un individuo forma gametos, de los dos digamos, cromosomas homólogos, solo uno va a formar parte de los gametos y por tanto el individuo que tenemos aquí, el homocigoto dominante A mayúscula, sus gametos van a ser solo A mayúsculas y en este individuo, en esta planta, los gametos que puede formar un genotipo A minúscula, pues solo van a ser gametos de tipo A minúscula. Cuando se produzca la fecundación, el gameto dominante A minúscula va a unirse con el gameto A minúscula recesivo y va a formar lo que se llama un híbrido o heterocigoto, que vamos a llamar A mayúscula, A minúscula. Por supuesto, como el A mayúscula es dominante, el color de las flores van a ser de color púrpura. Y sin embargo, cuando hagamos la autofecundación de estos híbridos que tenemos aquí, A mayúscula, A minúscula, pues hay que entender que estos individuos van a formar dos tipos de gametos, el A mayúscula y el A minúscula, que cuando se fecunden con otro individuo que tenga los mismos gametos van a formar, pues según lo que vamos a ver ahora en la segunda ley de Mendel, 3/4 de fenotipos de aspectos dominantes y 1/4 de fenotipos recesivos. Vamos a verlo con las tres leyes de Mendel un poco mejor, ¿no? Aquí nos ponen otro caso, que es el caso de las vainas del guisante, que como vemos pueden ser de color verde o vainas de color amarillo. Bien, se supone que la vaina de color verde es dominante y tenemos un individuo puro homocigoto para ese fenotipo de vaina verde, que es A mayúscula, A mayúscula. Sabemos que por la meiosis los gametos los cromosomas homólogos nunca se van a ir juntos y por tanto solo puede formar este individuo gametos de tipo A mayúscula. El individuo con vaina de color amarillo es recesivo, presenta un genotipo con dos alelos recesivos, A minúscula, y solo puede formar gametos recesivos A minúscula. Cuando se produzca la fecundación se va a formar lo que hemos llamado un híbrido, heterocigoto también, y que presenta el aspecto, el fenotipo dominante y por tanto el color de la vaina es de tipo verdoso. El 100% de ello sería un poquito el resultado del cruzamiento, ¿no? Esta es la primera ley de Mendel, que se llama ley de la uniformidad de la primera generación filial, porque dice que todos los individuos que se van a formar en la primera generación filial, que vamos a representar F1, son exactamente iguales si cruzamos o si partimos de individuos que sean homocigotos dominantes con homocigotos recesivos. Así que es muy importante la primera ley de Mendel, cuando se cruzan dos individuos, un homocigoto dominante y otro homocigoto recesivo, pues todos van a ser 100% híbridos y de fenotipo de aspecto dominante. La segunda ley de Mendel se dice que es ley de la segregación de los alelos, ¿no? Aquí tenemos que en la segunda ley de Mendel vamos a cruzar siempre los individuos que hemos obtenido en la primera generación filial. Así que tenemos un híbrido A mayúscula, A minúscula, con otro híbrido y lo vamos a cruzar entre sí por autopolinización o simplemente por polinización cruzada, ¿no? Sabemos o tenemos que intentar hacer la segregación de la meiosis y sabemos que este cromosoma homólogo con el alelo dominante nunca va a ir al mismo gameto que el otro cromosoma homólogo con el alelo recesivo. Así que la segregación de gametos, que lo vio ya claramente Mendel, vio que los gametos que puede formar un individuo es en un 50% el que lleve el alelo dominante y el otro 50% el alelo recesivo. De la misma forma, el otro individuo va a formar dos tipos de gametos, el que lleve el alelo dominante y el alelo recesivo, y cuando se hagan los intercambios, los cruzamientos, las fecundaciones, este A mayúscula de este individuo se puede fecundar con este
o bien el A mayúscula con el minúscula, o el minúscula con el mayúscula del segundo individuo y el minúscula con el minúscula del segundo individuo. El resultado es esta segunda ley de Mendel, donde vemos que hay un 25% de homocigotos dominantes, un 50% de híbridos y un 25% de homocigotos recesivos con el fenotipo recesivo de vaina de color verde. Sin embargo, si nos fijamos en los fenotipos, en los aspectos, podemos decir que de 4 casos, 3 cuartos son de fenotipo dominante y solo un cuarto de fenotipo recesivo. Así que, por tanto, la primera ley de Mendel, la segregación de alelos, nos lleva a que el 100% de los individuos van a ser iguales si partimos de homocigotos dominantes y recesivos. Y la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación de los alelos, nos va a decir que si cruzamos dos híbridos entre sí, las proporciones fenotípicas van a ser de 1, 2, 1 en las proporciones genotípicas o de 3 a 1 en las proporciones fenotípicas o de aspectos respecto al carácter dominante recesivo. La tercera ley de Mendel siempre hay que aplicarla cuando tengamos dos genes diferentes, ¿no? Si para el primer gen hemos utilizado la letra A, para el segundo gen vamos a utilizar otra letra diferente que probablemente será casi siempre la letra B. También tenemos la posibilidad de que haya en el segundo carácter B, pues alelos dominantes, B mayúsculas, o alelos recesivos. Y por tanto hay que visualizar en esos problemas de genética mendeliana, cuando utilicemos la tercera ley de Mendel, que haya dos caracteres mendelianos diferentes. Vamos a ver un poquito aquí, siguiendo un poco el esquema que tenemos en la página 203, qué dos fenotipos y qué dos genes tenemos que visualizar, ¿no? El primer fenotipo sería el color de la vaina, un color verde que ya hemos visto que es dominante, le seguimos dando el alelo A mayúscula, y el color amarillo que hemos visto que es recesivo y le vamos a dar el alelo A minúscula, siendo especies puras de momento, como las que tenemos aquí, A mayúscula, lo que se llama el homocigoto dominante y el homocigoto recesivo. Sin embargo, si nos fijamos un poquito en la forma de la vaina de los guisantes, vemos que la vaina puede ser lisa, como en este caso, o puede ser ondulada, como en este caso. Bien, pues al parecer, siguiendo el criterio, la forma de la vaina lisa va a ser dominante, mientras que la forma ondulada de la vaina va a ser recesiva y por tanto va a llevar el alelo B minúscula para vaina ondulada y B mayúscula para la vaina lisa, ¿no? Como son individuos diploides, van a llevar en principio, si son puros, los dos alelos dominantes y aquí los dos alelos recesivos. ¿Qué tipo de combinaciones gaméticas hay? Recordando la meiosis, un cromosoma homólogo que lleve el alelo A mayúscula nunca va a llevar en el mismo gameto el mismo cromosoma homólogo, ¿no? Así que el A nunca se va a combinar con el A, sino que se va a combinar con los otros que tenemos aquí. Y por tanto las combinaciones serían A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula. Como vemos, todos los gametos que forma este individuo son solamente de tipo gametos que lleven el A mayúscula y el B mayúscula. Así que vamos un poco a simplificarlo y aunque pongamos 4 gametos, en realidad solo hay una diferencia en sus gametos. El gameto que va a formar sería este, y de igual forma este individuo, que es lo que se llama el doble homocigoto recesivo, va a formar solo gametos A, B, A, B, A, B, todos minúsculas, y por tanto simboliza con esta esfera el gameto que va a formar este doble homocigoto recesivo. Al final lo que se forma es un dihíbrido, ¿no? Tenemos un híbrido en el carácter A, otro en el carácter B, y lo que tenemos que saber, que esta es la primera generación filial, ¿qué pasaría cuando un dihíbrido se cruce con otro dihíbrido? Pues hay que saber los gametos que van a formar, ¿no? Y entonces tenemos aquí las siguientes posibilidades. El gameto A mayúscula se puede combinar con el B mayúscula, lo tenemos aquí.
el A mayúscula con el B minúscula, lo tenemos en esta zona superior. El minúscula con el B mayúscula sería este gameto, y el minúscula con el minúscula del otro carácter, que sería este. Por supuesto, el otro individuo, si este sería el individuo masculino, el otro también formaría los mismos gametos y se formaría esta especie de cuadro, un cuadro que no es mendeliano, que se llama cuadro de Punnett, y que en realidad vemos que hay muchos fenotipos posibles, ¿no? El fenotipo de vainas verdes, pero también tenemos fenotipos de vainas verdes con, digamos, formas onduladas, ¿no? Al final tenemos que saber que cuando dos díbridos se cruzan entre sí, se van a obtener unas proporciones de 9, 3, 3, 1. 9 donde sean dominantes para los dos caracteres, tanto para el color de la vaina como la forma lisa. Habría 9 que serían de color verde y de vaina lisa, y deberían llevar al menos un alelo dominante, ¿no? Vamos a intentar buscarlo. Sería 1 sería este, el segundo sería este, 3, 4, 5, este no sería, este sería el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Fijaros que siempre hay que tener al menos un alelo dominante. Esos 9 hemos visto que tienen que ser de color verde y de vaina lisa. Luego habría 3 que serían dominantes para el color verde, pero de aspecto rugoso, y por tanto tenían que llevar 2 B minúsculas, ¿no? Vamos a buscarlos. Sería, por ejemplo, este sería 1, puesto que es de color verde pero de sección ondulada. Otro sería, por ejemplo, este sería el segundo, y el tercero también verde ondulado sería el tercer fenotipo de los 9331. Otros 3 serían en todo lo contrario, serían de color de fenotipo recesivo, serían amarillos, pero de aspecto liso, ¿no? Y por tanto serían minúsculas en su primer, digamos, genotipo, y mayúsculas al menos una de las dos en su forma de lisa de la vaina de guisante, ¿no? Aquí los tenemos muy bien representados y están aquí los 3 de vaina o de fenotipo amarillo y de aspecto liso. Y luego uno que sería el doble homocigoto recesivo, que sería amarillo y también de aspecto ondulado, y que por tanto sería con todos los alelos recesivos. Bien, esta tercera ley de Mendel, que se llama ley de la segregación de los genes, no de los gametos como era la segunda ley de Mendel, pues nos lleva a que el caso más difícil es el representado, y es el que tenemos que visualizar cuando haya dihíbridos. Puede ocurrir que a veces se cruce un dihíbrido con un homocigoto o un doble homocigoto recesivo, y el cuadro de Punnett se simplificaría muchísimo más, teniendo en cuenta de que las proporciones 9, 3, 3, 1 ya no saldrían, ¿no? Haremos algún ejercicio para que tengamos las ideas más claras. En la siguiente imagen, en la 204, vemos un poco la aplicación de las leyes de Mendel a lo que hoy sabemos con los conceptos de meiosis. Hay que entender que Mendel en 1865 publicó sus resultados, pero nunca entendió, porque no se conocía todavía, realmente cuál era la causa de sus resultados en las 3 leyes explicadas, ¿no? En realidad están basadas en la meiosis que hemos visto, y sobre todo recordar que en la primera división meiótica se produce lo que hemos visto, la separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos, ¿no? Y al final esos gametos van a hacer que, si tenemos, por ejemplo, en la primera ley de Mendel hemos recordado que tenemos un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, los gametos que puede formar un homocigoto dominante solo pueden ser gametos de tipo A mayúscula, y estos van a ser de tipo A minúsculas, porque los cromosomas homólogos que tenemos aquí se van hacia células diferentes, ¿no? Se produce la fecundación y se va a obtener lo que se llama un híbrido o un heterocigoto, y al final, si hacemos una segunda cruzamiento de este individuo de la
primera generación filial, esta se llama generación parental, o generación inicial, donde hay dos razas puras dominantes recesivas. Pues bien, en la primera generación filial, la FS1 que se llama, si se cruza consigo mismo, pues vamos a tener que los gametos que pueden formar van a ser en un 50% el A mayúscula y un 50% el alelo recesivo, ¿no? Si se cruzan estos gametos con otro individuo que sea también heterocigoto, vamos a obtener este cruzamiento, este pequeño cuadro de Punnett, donde tenemos los gametos en la parte superior de la primera fila y también tenemos en los gametos en la primera columna del otro individuo, ¿no? Cuando se produzca la fecundación se va a obtener lo que se llama un homocigoto dominante o dos híbridos, como vemos, y el homocigoto recesivo en esas proporciones que hemos recordado que son de 3:1, proporciones fenotípicas, o un 25% de homocigotos dominantes, un 50%, 2/4 si queréis, de híbridos y un cuarto de homocigotos recesivos. La segunda ley de Mendel sería exactamente igual, es la que hemos visto, y la tercera ley de Mendel, pues hay que utilizar ya dos pares de cromosomas diferentes. Vamos a hacer unos grandes y otros pequeñitos, y hay que presuponer, y esto es importante, que los dos caracteres, el carácter A y el carácter B, van situados no en el mismo cromosoma, se llamarían genes ligados, si el A y el B estuviesen en el mismo cromosoma, pero como vemos el gen A y el gen B están en cromosomas diferentes, se llaman genes no ligados y sí siguen la tercera ley de Mendel. En el caso ya que os digo que estuviesen ligados, no se podrían aplicar las leyes de Mendel y no saldrían esas proporciones de 9:3:1. Aquí, en la primera división meiótica, el cromosoma A mayúscula se puede combinar con el B, el A con el B, el A con el B, y como vemos solo hay realmente gametos que sean de tipo A y de tipo B. Exactamente igual en el que sea doble homocigoto recesivo, el A se puede combinar con el B minúscula, el A minúscula con el B minúscula, 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 y al final la única posibilidad de los cuatro gametos es que sean todos A minúscula, B minúscula. Se produce la fecundación y obtenemos un dihíbrido, y por la misma razón tenemos que saber que cuando este dihíbrido forme gametos, las combinaciones gaméticas van a ser A mayúscula con B mayúscula, sería un gameto, A mayúscula con B minúscula, segundo gameto, minúscula mayúscula, tercer gameto, y minúscula minúscula, cuarto gameto. Los tenemos aquí los gametos, y si hacemos la fecundación de una FS1 de un dihíbrido con un dihíbrido, tenemos esas proporciones de 9:3:1, que tenemos que recordar que es el caso más complejo de las leyes de Mendel. Aquí nos hablan de los genes ligados, nosotros no vamos a entrar en ellos, pero hay que entender que un gen ligado es aquel donde dos genes diferentes se encuentran físicamente situados en el mismo cromosoma correspondiente. No, en tal caso, la segregación fenotípica de 9:3:1 no se va a obtener. Esto es un experimento que se hizo con las moscas de la Drosophila melanogaster, un experimento de Morgan que no vamos a ahora analizar. Tampoco vamos a analizar en la genética mendeliana los caracteres que se llaman poligénicos, ¿no? Cuando tengamos un determinado carácter donde realmente no está determinado por dos alelos, sino por 4 o más alelos, decimos que hay un carácter poligénico o en este caso digénico, ¿no? Nosotros no lo vamos a estudiar, pero hay que entender que en gran parte de la genética no mendeliana los caracteres no son monogénicos, que son los que vamos a estudiar nosotros, sino poligénicos con dos o más genes, y tenemos aquí el caso, por ejemplo, del color de los granos de trigo, ¿no? Imaginamos que el color de los granos de trigo viene determinado por no solamente un gen, podría ser el R, sino por dos genes diferentes que a su vez no están ligados, ¿no? Si tenemos un doble homocigoto dominante que va a dar muy oscuro al color del grano de los trigos, y tenemos un doble homocigoto recesivo que va a dar unos colores muy claros, siguiendo digamos, la primera ley de Mendel, cuando cruzamos
en dos especies homocigotas, vamos a obtener un 100% de híbridos. Pero esos híbridos no tienen la coloración ni tan oscura como los dominantes, ni tan blancas como los recesivos, sino que sencillamente es una herencia que sería un poco como el 50% de oscuridad. Si se cruza este dihíbrido consigo mismo, vamos a obtener el cuadro de Punnett de 9331 y vamos a ver que las coloraciones empiezan a variar un poco desde muy intensas, siendo el doble homocigoto dominante, hasta muy claras, siendo el doble homocigoto recesivo. Esto se podría explicar con el carácter poligénico, teniendo en cuenta que haya dos genes implicados para un mismo carácter. Esto nos ocurre, por ejemplo, en la piel de la especie humana, donde sabemos que hay muchos tipos diferentes de coloración de piel y que se deben a dos también genes que actúan como los granos de trigo, dando intensas coloraciones desde muy oscuro, en la piel oscura, hasta la piel casi albina, que serían los dobles homocigotos recesivos. Bien. Respecto a los árboles genealógicos o pedigrís que también se llaman, pues hay que saber cómo se representan. Aquí vamos un poco a repasarlos brevemente, ¿no? Cuando tengamos un par de individuos, lógicamente habrá un individuo masculino y otro femenino. Siempre vamos a tomar el símbolo del cuadrado como el individuo masculino y el símbolo circular como el femenino, ¿no? Los vamos a unir por una raya y vamos a obtener una raya vertical donde van a salir el número de hijos de este matrimonio inicial o cruzamiento inicial, ¿no? En este caso van a salir dos individuos masculinos que a su vez van a tener descendencia con otros individuos. Como vemos, hay números romanos y tenemos que un poco analizarlos para que podamos identificarlos en las explicaciones con números romanos y con números árabes, ¿no? Por ejemplo, este individuo sería el 1 romano, 1 árabe, y este individuo sería el 1 romano 2 árabe. Siguiendo con la misma nomenclatura, tenemos aquí una tercera generación y este individuo sería 3 con números romanos, tercera generación, individuo femenino número 4 con números árabes. No vamos a entrar más en estos árboles genealógicos, pero lo muy importante que están enlazados los individuos de la igual generación y que su descendencia se ponen por líneas verticales con cuadrados o círculos según sean masculinos o femeninos. Otro caso para repasar son los grupos sanguíneos, ¿no? Nos van a salir seguramente algún grupo sanguíneo. Hay que saber que tenemos un carácter monogénico, donde el grupo sanguíneo es el AB0, y hay que por primera vez ver que ese carácter, aunque sea de un solo gen, tiene tres alelos diferentes. Es un carácter que se llama polialélico. Polialélico significa que tiene más de dos alelos y vamos a visualizar los alelos que se presentan en el grupo sanguíneo AB0, ¿no? Vemos que hay alelos de tipo A, alelos de tipo 0 y alelos de tipo B. Como somos diploides, tenemos que tener un alelo procedente de nuestro progenitor masculino y otro alelo procedente de nuestra madre, ¿no? Bien, pues hay diferentes combinaciones genotípicas y posibilidades fenotípicas. Si tenemos un homocigoto dominante para los alelos A, el fenotipo va a ser el grupo sanguíneo A. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que el alelo A domina sobre el alelo 0 y por tanto cuando tenemos un híbrido A0 el fenotipo va a ser el fenotipo dominante A. De igual forma, si tenemos un homocigoto para el alelo B, su único fenotipo es el grupo sanguíneo B. Y de igual forma hay que saber que el alelo B también es dominante sobre el alelo 0, de igual forma que el alelo A lo era sobre el 0. Así que un híbrido en su genotipo B0 va a ser de tipo B. Finalmente hay que saber que los alelos A y B se llaman codominantes, es decir, que los dos se expresan, ninguno de los dos domina y por tanto podemos decir que el individuo híbrido AB va a ser de fenotipo AB. La última posibilidad es que tengamos el homocigoto 0,
cuyo único posible fenotipo sería grupo sanguíneo 0. No hay que confundir los 0 positivos con 0 negativos, puesto que sería el RH positivo y negativo un segundo carácter que ahora no vamos a estudiar. Respecto un poco a cómo se hereda el sexo, lo que se llama la determinación cromosómica del sexo, pues recordemos un poquito cómo es el caso de los gran mayoría de los mamíferos, ¿no? Tenemos aquí el sistema XXXY, que es muy típico del ser humano y de los mamíferos, y donde el individuo femenino, las hembras, presentan aquellos cromosomas que se llaman cromosomas sexuales X. Son 2 cromosomas X y la presencia de estos 2 cromosomas indica que el individuo va a ser del género femenino, ¿no? Se llama el sexo homogamético porque, como vemos, durante la meiosis solo van a formar gametos, óvulos, para entendernos, de tipo X, ¿no? Mientras que los individuos que tengan un cromosoma X, como los individuos femeninos, pero otro cromosoma un poco más pequeño, llamado cromosoma Y, van a tener el sexo masculino y se va a llamar el sexo heterogamético, puesto que puede producir en la meiosis 2 tipos de gametos. Gametos con el cromosoma X o gametos con el cromosoma Y. Lógicamente, si se produce la fecundación del espermatozoide con el cromosoma X con el óvulo X, se va a formar un individuo femenino, pero si el espermatozoide lleva el cromosoma Y, al fecundar a un óvulo con el cromosoma X, se va a formar un individuo masculino, que es el individuo macho. Así que habrá que visualizar, en caso de los problemas de genética, si tenemos una determinación del sexo tipo mamíferos, donde realmente el sexo homogamético es el cromosoma X y el heterogamético es el del individuo masculino. En el caso de las aves es justamente lo contrario. Tenemos, por ejemplo, un gallo, el individuo masculino, que presenta 2 cromosomas Z, equivalente a los cromosomas X de la hembra. Sería el individuo homogamético porque solo forma espermatozoides con el cromosoma Z. Mientras que el individuo femenino es el heterogamético ZW, en este caso para diferenciarlo del XY, y al ser heterogamético va a formar 2 tipos de óvulos, óvulos con Z y óvulos con W. Al final la fecundación va a dar lugar a un individuo homogamético macho o a un individuo heterogamético, que es la gallina, con 2 cromosomas sexuales diferentes. Existe un tercer caso muy típico de los ortópteros, para que nos entendamos, de los saltamontes, donde la hembra es el individuo homogamético, pero el macho, en lugar de tener un cromosoma X y otro Y, carece del cromosoma Y y por tanto durante la meiosis lo que va a producir es 2 tipos de espermatozoides, el que lleve el cromosoma X y el que no lleve ningún cromosoma. Lógicamente, si se produce la fecundación XX, va a dar lugar a una hembra, a un saltamontes hembra, mientras que si se produce la fecundación del cromosoma sin cromosoma Y o simplemente el 0 con el X, va a dar un saltamontes macho. Nosotros nos vamos a centrar en la herencia ligada al sexo de tipo XY para el individuo masculino. Y ya solamente por curiosidad vamos a ver cómo se produce también la herencia del sexo en los insectos sociales, como las abejas, las avispas, las termitas, ¿no? Hay que entender que las hembras son individuos diploides con 32 cromosomas en su dotación genética, ¿no? Mientras que los zánganos o machos solo tienen 16 cromosomas, como vemos, la mitad de cromosomas que la hembra, ¿no? Por meiosis van a formar óvulos las hembras con 16 cromosomas, mientras que los machos no van a tener meiosis, sino simplemente una mitosis, porque si no se produciría una reducción.
Al producirse una mitosis se mantiene en sus gametos el número de cromosomas de 16 y el resultado puede ser el siguiente. Si existe realmente una fecundación entre un gameto masculino del zángano y un óvulo femenino, pues se va a formar nuevamente una hembra. Y si por el contrario los gametos de la hembra no son fecundados por el zángano, hay un proceso que se llama partenogénesis, y es que sencillamente se pueden empezar a multiplicar y esos gametos van a formar nuevamente un individuo masculino, llamado zángano o macho, ¿no? Y al final tenemos los zánganos, que son, digamos, haploides, y las hembras, que son diploides debido a la fecundación de óvulos y de espermatozoides con 16 cromosomas. Luego hay que entender que las hembras, según el tipo de alimentación, pueden dar lugar a reinas si comen jalea real, o si comen normalmente una comida normal, pues van a dar lugar a las obreras de la colmena. Así que al final se suele decir que la herencia en los insectos sociales es por haplodiploidía, es decir, que realmente si son diploides o haploides serán de un género u otro de reproducción. Y ya por último vamos a ver un poquito otro carácter que nos puede salir, que son los caracteres ligados al cromosoma sexual, ¿no? Ahora sabemos que tenemos dos cromosomas sexuales, el X y el Y, y el Y suele presentar una zona común al cromosoma X, pero una zona no común al cromosoma X, ¿no? En esa zona no común puede haber algunos genes que sí estén presentes en el cromosoma X, pero que no estén en el cromosoma Y. Y nosotros vamos a estudiar dos genes que están asociados a una porción del cromosoma X, pero no están asociados a la porción del cromosoma Y no común, y se llaman el daltonismo, que lo vamos a representar con D minúscula, o la hemofilia. Recordar que una persona daltónica, femenina o masculina, son aquellas que no pueden diferenciar el color verde del color rojo, ¿no? Y sin embargo las personas normales pues no tienen ese problema, ¿no? Una persona que sea híbrida, aquí está representado por rojito el daltonismo y por amarillo, que se podía poner a veces D mayúscula. Una persona que sea híbrida para ese carácter no daltónico, pues aparentemente tiene una visión normal, ¿no? Y si cruzamos una persona portadora que lleva en su cromosoma X el daltonismo con un hombre que no lo lleva en absoluto, pues se pueden dar las siguientes posibilidades, ¿no? Si cruzamos esta X con esta, nos va a salir una mujer de visión normal, 100%, sería un cuarto de personas en total de visión normal, o si queréis un 50% de mujeres normales, ¿no? También puede ser que este cromosoma sea fecundado por el cromosoma Y y se va a dar lugar un individuo masculino con visión normal. Pero si el cromosoma que lleva el daltonismo es fecundado por el cromosoma X, vamos a obtener nuevamente una mujer portadora, y si este cromosoma del daltonismo es fecundado por el cromosoma Y, vamos a obtener un individuo daltónico, puesto que realmente ahora el daltonismo, al estar digamos en monocigosis, no hay heterocigosis, pues el cromosoma Y no le da ningún tipo de determinación daltónica, y al final tenemos individuos masculinos daltónicos, ¿no? Aquí nos pone el caso de una portadora con un hombre daltónico. En este caso tenemos el cromosoma X que lleva el daltonismo, y tenemos estas posibilidades, que serían esta X con esta X sería mujer portadora, la X con Y sería un hombre normal, que tenemos aquí, pero aquí tenemos una mujer daltónica, puesto que hereda los dos cromosomas X de sus progenitores daltónicos. Y también tendríamos un hombre daltónico cuando este cromosoma de la mujer portadora y el hombre con su cromosoma Y fuesen fecundados entre sí. Bien, pues con esto tenemos un poco la teoría de las leyes de Mendel. Vamos a centrarnos ahora en la página 489, he apuntado por aquí, para ver más ejercicios sobre genética mendeliana. Vamos a aumentar un poquito más
para hacer algunos ejercicios que nos ilustren las tres leyes de Mendel, que luego vamos a hacer ejercicios de la EBAU que como vamos a ver son muy parecidos en su complejidad a los que estamos viendo aquí. En la página, ya os digo, 489, empezamos a leer el ejercicio 14.8. Hay que leerlo varias veces, sobre todo al principio, para identificar, y esto es lo que quiero hoy mostraros, si hay uno o dos genes, cuál es el alelo dominante en cada gen y el alelo recesivo, y aplicar la primera, segunda o tercera ley de Mendel según corresponda, ¿no? Y aquí nos dice, en el guisante el tallo largo, planta alta, es dominante sobre el tallo corto, planta enana. Si una planta de guisante homocigota, recordar homocigota significa que tiene los dos alelos iguales, ¿no? Para el carácter dominante se cruza con una planta enana, nos preguntan A, B, C y D. Bien, antes de empezar a preguntarnos las cuestiones, hay que entender que solo nos han dado un solo carácter, muy importante, que nos están diciendo que el carácter que estamos hablando es de la longitud del tallo. Y nos dicen que puede haber dos alternativas alélicas o fenotípicas a ese tallo, ¿no? El tallo puede ser largo o puede ser un tallo corto para las plantas enanas, ¿no? Nos dice que el carácter dominante, si una planta guisante homocigota para el carácter dominante que nos está diciendo que es la longitud alta del tallo, se cruza con una planta enana, los resultados, ¿no? Nosotros antes de empezar hay que tomar una decisión sobre la nomenclatura que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿no? Vamos a utilizar la letra A mayúscula para el carácter dominante de tallo largo y la letra A minúscula para la fenotipo de planta enana, ¿no? Si nos dice que crucemos un homocigoto alto, estamos hablando de que tenemos el genotipo A mayúscula, y vamos a cruzarlo con el genotipo de la planta enana A minúscula, ¿no? Aquí nos preguntan ya, indica los genotipos y fenotipos de los progenitores de la FS1, de la primera generación filial. Nos están pidiendo que hagamos la primera ley de Mendel, donde estamos cruzando el homocigoto dominante A mayúscula con el homocigoto recesivo. Y según la primera ley de Mendel, la FS1 va a ser toda uniforme en su fenotipo y en su genotipo. Y podemos decir que los genotipos y fenotipos de la FS1, lo vamos a ver ahora, son híbridos, los que hemos llamado híbridos o heterocigotos A mayúscula, A minúscula. La explicación sería más o menos esto. Tenemos el homocigoto dominante con el homocigoto recesivo. Los gametos que va a formar este homocigoto solo son alelos dominantes y estos van a ser alelos recesivos, y la fecundación va a dar que el 100% van a ser híbridos o heterocigotos con fenotipo dominante, en este caso de tallo alto, puesto que el A mayúscula domina sobre el A minúscula. Como vemos, es aplicar la primera ley de Mendel, muy sencillita. El segundo apartado indica los genotipos y fenotipos y las proporciones de la descendencia de la planta de la FS1 con el progenitor alto. Nos está pidiendo que nosotros crucemos a este individuo con un progenitor de tipo homocigoto dominante, ¿no? Y entonces tendríamos que no utilizar la primera, ni segunda, ni tercera ley de Mendel, sino sencillamente aplicar los criterios mendelianos de desegregación gamética, ¿no? Entonces, si cruzamos un híbrido, un heterocigoto con un homocigoto dominante, hay que saber que este homocigoto dominante solo va a dar lugar a gametos de tipo A mayúscula, mientras que el híbrido dos tipos de gametos, ¿no? Si el gameto A mayúscula se cruza con el A mayúscula, vamos a tener un 50% de individuos homocigotos dominantes. Y si el A minúscula se cruza con el A minúscula, vamos a tener otro 50%, ¿no? Esto es lo que nos está explicando esquemáticamente en el ejercicio, ¿no? Tenemos el híbrido, tenemos los dos gametos que va a formar el híbrido, el homocigoto dominante solo puede formar un tipo de gametos, y las combinaciones gaméticas finales serían un 50% de homocigotos dominantes y de fenotipo de tallo alto,
mientras que aquí tenemos un heterocigoto con fenotipo dominante y también de tallo alto. Para entendernos, el 100% serían de tallos altos, pero los genotipos no son exactamente los mismos. Un 50% de homocigotos dominantes y un 50% de híbridos. El tercer apartado indica los genotipos y fenotipos y las proporciones de la ascendencia de una planta de la FS1 con el progenitor enano. Sería lo mismo lo que hemos hecho antes en el segundo apartado, pero al tener un genotipo enano tendríamos un homocigoto recesivo con los alelos A minúsculas y, como vemos, sería un 50% de híbridos y un 50% de homocigotos recesivos, que aquí vienen en el esquemita muy sencillamente explicados, ¿no? Tenemos el híbrido con el homocigoto recesivo, el de tallo enano. Los gametos son los que tenemos que poner separaditos y hacer las combinaciones del gameto del primer individuo con el gameto iónico del segundo individuo. Como vemos, hay un 50% de híbridos y un 50% de homocigotos recesivos. Respecto al fenotipo, este sería el fenotipo dominante, tallo alto, y el fenotipo recesivo sería tallo enano en un 50% o en un medio si queremos explicarlo de forma fraccionada, ¿no? Y el último apartado D indica los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia de un cruzamiento de dos plantas heterocigotas. Recordad, heterocigotas o híbridas es lo mismo y nos está pidiendo que hagamos el cruzamiento entre un A mayúscula y un A mayúscula, que sería este, ¿no? Tenemos aquí este cruzamiento, hacer el cruzamiento entre un híbrido y otro híbrido. Hay que saber que los híbridos se pueden formar a partir de la primera ley de Mendel y estamos utilizando la segunda ley de Mendel, ¿no? La segregación de los alelos de forma independiente. Este alelo A mayúscula nunca se va a unir en un gameto con el A minúscula, se segregan y al final las combinaciones de los gametos de un individuo con otro de sexo opuesto van a ser esas proporciones que hemos visto de 3:1 en fenotipos dominantes y de 1/4 de fenotipos recesivos. Respecto a los genotipos, 1/4 de homocigotos dominantes, 2/4 o un 50% de híbridos o heterocigotos y 1/4 de homocigotos recesivos. Si hablamos de fenotipos, 3/4 partes o un 75% serán de tallo alto y 1/4 o un 25% serán de tallo enano. Como vemos aquí, tenemos los resultados. Al principio parece un poco complejo, pero es más fácil escribirlo que expresarlo de forma verbal. Vamos a hacer algún ejercicio más sobre las tres leyes de Mendel. Por ejemplo, el ejercicio 14.9 nos intentan liar un poquito con otras letras, pero al final vamos a seguir su nomenclatura indicando la P minúscula. Vamos a visualizar cuál es el fenotipo y la P minúscula cuál es el fenotipo que nos dan. Dice: el genotipo homocigoto dominante P mayúscula determina que en las gallinas la presencia de plumas rizadas, ¿no? Así que tenemos que el fenotipo de las plumas que sean rizadas está determinada por este alelo P mayúscula, mientras que P minúscula del homocigoto recesivo produce unas plumas lisas. Y nos dice que el híbrido P mayúscula da lugar a un fenotipo intermedio. Aquí tenemos que tener en cuenta que no hay dominancia ni recesividad, sino que cuando ambos se manifiestan, el P mayúscula y el P minúscula, pues da un aspecto de las plumas que son intermedias entre las rizadas y las lisas. Nos dicen: del cruzamiento de una gallina con plumas rizadas y un gallo de plumas lisas, estamos hablando de la primera ley de Mendel, un poco modificada porque no hay dominancia ni recesividad. Nos preguntan qué proporción de su descendencia se espera de plumas intermedias. Pues aplicando la primera ley de Mendel, recordar que cuando cruzamos homocigotos dominantes con homocigotos recesivos, que son las plumas lisas, el 100% van a ser híbridos y por tanto el 100% serán de plumas intermedias. Esto es un poco lo que acaba de explicar en este esquema, lo que se llama esquema o diagrama mendeliano. Tenemos individuo
con plumas rizadas, otros con plumas lisas. El genotipo es homocigoto dominante, aquí el genotipo homocigoto recesivo. Los alelos son exclusivamente dominantes y recesivos en cada uno de ellos, y el 100% primer alelo de Mendel son genotípicamente y fenotípicamente iguales, pero como no hay dominancia, aquí hay realmente un pequeño problema de nomenclatura. Yo generalmente suelo poner P mayúscula para el carácter rizado y P mayúscula prima para el carácter liso, para identificar que P mayúscula, el carácter rizado, sobre el P minúscula liso no domina, sino que es intermedio, pero siguiendo su nomenclatura tenemos híbridos y un 100% serían de plumas intermedias, que no serían ni rizadas ni lisas, ¿no? ¿Qué proporción, nos preguntan en el apartado B, de plumas intermedias se obtendrá del cruzamiento del gallo y gallina con plumas intermedias? Si cruzamos un gallo y una gallina que tengan plumas intermedias, que sean híbridas, nos están preguntando cuál será el resultado de ese cruce entre dos híbridos, ¿no? Lo tenemos aquí muy claramente, tenemos un gallo, mejor dicho una gallina, individuo femenino, recordar que es un circulito con una cruz hacia abajo, y el individuo, el símbolo de Marte, aquí el símbolo de Venus femenino, símbolo de Marte, nos indica que el gallo también tiene plumas intermedias y es por tanto de genotipo híbrido o heterocigoto. Y cuando tengamos que hacer la segregación siguiendo la segunda ley de Mendel, tenemos que tanto gallinas como gallos segregan de forma independiente los alelos, y tenemos alelos o gametos con el alelo dominante y gametos con el alelo recesivo en ambos casos, y las combinaciones serían, por ejemplo, este óvulo va a ser fecundado por el espermatozoide y va a formar un individuo que es de fenotipo de plumas rizadas en un 25%, puesto que hay 4 casos diferentes, ¿no? Aquí habría un 50% de individuos con fenotipos de plumas intermedias y un 25%, un cuarto, al fecundarse los gametos P minúsculas que dan plumas lisas. Bien, como vemos, nos están intentando explicar las primeras y segundas leyes de Mendel, ¿no? La tercera cuestión nos lleva un poquito a qué organismos se pueden aplicar las leyes de Mendel. Dice, ¿por qué no se pueden aplicar las leyes de Mendel a organismos procariotas? Hay que saber que las bacterias no son diploides, no presentan individuos masculinos y femeninos, y por tanto no presentan meiosis ni formación de gametos. Por tanto no siguen las leyes de Mendel, puesto que no presentan individuos diploides. Aquí no lo dice claramente, se dividen por reproducción asexual, pero básicamente lo que quieren decir es que las bacterias, al haber individuos masculinos y femeninos, no presentan meiosis y por tanto no hay segregación, como hemos visto, de la primera, segunda y tercera ley de Mendel de los alelos. Bien. Hagamos un ejercicio más de genética mendeliana, y en el ejercicio 14.10 nos hablan un poquito de una especie vegetal que utilizó mucho Mendel, que fue el Don Diego de Noche, el Mirabilis jalapa, donde también, como cualquier planta, presentan flores, y en este caso hay flores de color rojo, que dice que es un carácter R mayúscula dominante, y el color blanco que lo pone como el alelo recesivo, ¿no? Dice, las flores no dominan una sobre el otro, sino que las plantas híbridas para los alelos que determinan estos dos colores son de un color intermedio rosado. Tenemos aquí también otro caso de herencia intermedia que varía un poquito los casos clásicos que os acabo de explicar, ¿no? Así que también aquí ocurre un pequeño desfase a la hora de por qué la R mayúscula la pone como tal sobre el carácter codominante del color blanco, si el R es codominante y por tanto no debería llevar la R minúscula, ¿no? Vamos a seguir un poco su nomenclatura, y cuando veamos un híbrido no va a ser ni rojo ni blanco, sino rosado, ¿no? Y por tanto vamos a tener 3 fenotipos, y esto es importante a veces, que en los ejercicios, cuando veamos que hay un solo gen
y hay tres fenotipos diferentes y uno de ellos es como el intermedio entre los dos extremos, podemos decir que estamos hablando de una herencia intermedia donde los híbridos presentan una coloración próxima a los extremos, ¿no? Imaginemos que tuviésemos el color negro, el color blanco y saliese un fenotipo de color gris. Probablemente ese fenotipo de color gris sería un híbrido de los homocigotos dominantes y recesivos, que en teoría son intermedios. Bien, aquí tenemos por tanto las diferentes alternativas en los genotipos y fenotipos, ¿no? Cuando tengamos un genotipo, recordad, un genotipo siempre hay que llevar dos alelos, RR mayúscula nos va a dar un fenotipo rojo. Cuando tengamos un genotipo RR minúscula nos van a dar un fenotipo blanco, y cuando tengamos un genotipo híbrido o heterocigoto nos va a dar un fenotipo rosa, que como vemos es intermedio entre el blanco y el rojo. Bien, pues nos piden, indica las agregaciones genotípicas y fenotípicas para cada caso, ¿no? Y el primer caso es el siguiente: el cruzamiento de una planta rosada híbrida con una planta blanca, homocigota recesiva. Pues tenemos aquí que utilizar un poco una derivación de la segunda ley de Mendel, donde tenemos aquí la segregación de los alelos del híbrido. Aquí tenemos un 50% de gametos R mayúsculas y otros 50% del R minúscula. En el homocigoto recesivo todos van a ser R minúsculas y por tanto solo vamos a poner de las dos posibilidades una, la única que se repite. Y al final tenemos el cruzamiento R mayúscula con R minúscula. Tenemos un individuo en teoría de color rosa, que hemos visto que es el híbrido, y el homocigoto recesivo, por decirlo así, de color blanco. Sería un 50% híbrida y un 50% homocigotas recesivas, pero de respecto al fenotipo, un 50% de rosas y un 50% de blancas. Cruzamiento entre una rosada con una roja sería muy parecida. Tendremos la rosada sería el híbrido, la roja sería el homocigoto dominante. Solo hay un tipo de alelos en el homocigoto dominante y las posibilidades serían, al fecundarse, de que saliese un 50% de rojas y un 50% de rosas. Como vemos es muy sencillito, ¿no? Vamos a intentar un poco ver algún ejercicio más. Estos quizá los podamos hacer en el ejercicio de clases y a ver si nos sale algún ejercicio relacionado con el daltonismo. Vamos a hacer este sobre árboles genealógicos, que no hemos hecho ninguno, pero que nos va a servir un poco como ilustración de lo que se llama los pedigrís o árboles genealógicos de alguna enfermedad, ¿no? En la página 495, el ejercicio 14 y 19, nos lleva a la siguiente cuestión. En la figura se indica la transmisión de un carácter de una familia. Los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo, eso ya lo hemos visto. El carácter presenta las dos alternativas que se indican en blanco y en negro y está determinado por un solo gen. Nos está diciendo que tenemos un árbol genealógico aquí, más o menos complejo, y que tenemos individuos femeninos con circulitos y individuos masculinos con cuadraditos, pero si os fijáis hay a veces individuos femeninos con fondo blanco o a veces con fondo oscuro, y también individuos masculinos con fondo oscuro como este, pero también con fondo blanco como este, ¿no? Se supone que el carácter nos está diciendo, ese carácter es el que realmente se está presentando con color oscuro. Dice, el carácter presenta las dos alternativas que se indican en blanco y en negro y está determinado por un solo ser. La cuestión es la siguiente. Apartado A. Indica si el alelo que determina la alternativa representada en negro es dominante o recesivo.
hay que razonar la respuesta, ¿no? Bueno, pues estos ejercicios tienen un truco que hay que recordar, que es el siguiente, ¿no? Si nos fijamos, aquí hay muchos cruzamientos, ¿no? Tenemos este cruzamiento con estos individuos, este cruzamiento, otro cruzamiento por aquí, ¿eh? Tenemos literalmente 3 cruzamientos, ¿no? De ellos, si os fijáis, el fenotipo de uno y de otro es diferente. Aquí hay fenotipo de color blanco y fenotipo de color oscuro, aquí también negro y blanco, pero en este tercer cruzamiento, en el 2, 3 y en el 2, 4, vemos que los individuos femeninos y masculinos tienen el mismo fenotipo, ¿no? Y cuando tenemos ese fenotipo, el color oscuro, que no sabemos, vamos a poner, por ejemplo, que pudiese ser una enfermedad, por ejemplo, grave, nos está preguntando si ese carácter oscuro, si esa enfermedad es dominante o recesiva. Pues no nos vamos a fijar en los individuos que tengan diferente, en el cruzamiento que tenga diferente fenotipo, blanco con negro, negro con blanco, sino en este caso negro con negro o, si fuese el caso, blanco con blanco. Nos fijamos un poquito en el cruzamiento del mismo fenotipo, del mismo color, y vemos que cuando se cruzan dos individuos del mismo fenotipo, aparecen hijos con el mismo fenotipo que los progenitores, de color oscuro, pero también aparecen de color blanco, un nuevo fenotipo diferente, ¿no? Bien, pues eso nos indica que ese carácter, el que está realmente creando otro nuevo carácter diferente en sus hijos, es el carácter dominante, y además ambos individuos son heterocigotos. Estamos hablando de la segunda ley de Mendel, y cuando tengamos híbridos con híbridos, los alelos recesivos pueden realmente combinarse en algún hijo de la descendencia y aparecer con un fenotipo nuevo, ¿no? Y de hecho, por tanto, cuando tengamos el cruzamiento de dos individuos con el mismo fenotipo y aparezcan fenotipos nuevos, hay que con toda seguridad decir que este cruzamiento corresponde a individuos híbridos, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, con A mayúscula, A minúscula, y salen, siguiendo lo que hemos visto, la segunda ley de Mendel, en alguna proporción, a lo mejor un cuarto sería lo ideal, pues un cuarto de homocigotos recesivos que no deben presentar la enfermedad. Así que esta enfermedad posible, de color oscuro, sería una enfermedad dominante respecto al carácter no de enfermedad, que sería el carácter recesivo. Esta es la idea de que tengamos que hacer este cruzamiento. Cuando veamos individuos que tengan diferente fenotipo, puede salir cualquier cosa, porque este puede ser el individuo dominante o el individuo recesivo, y por tanto nunca vamos a utilizar a estos cruzamientos como forma de explicación de si es el carácter dominante o recesivo, ¿no? Si aquí tuviésemos el individuo 2-3 y el individuo 2-4 que fuesen blanco y blanco y saliesen muchos blancos pero alguno negro, podríamos decir que el carácter blanco en este caso sería el dominante, pero en este caso el carácter negro es el dominante y por supuesto el carácter recesivo sería el blanco, ¿no? Ya un poco intentando hacer el esquema de este árbol genealógico, tenemos que el individuo 1,1 es el homocigoto recesivo A minúscula, A minúscula. Y aquí tenemos dos, que puede ser homocigoto dominante o homocigoto o heterocigoto, ¿no? Si vemos la descendencia de este cruzamiento, vemos que salen aquí homocigotos recesivos A minúscula, A minúscula. Por tanto, aquí este individuo con toda seguridad es híbrido, ¿vale? Y de la misma forma tenemos que este individuo, el 2-3 que ha salido de este cruzamiento, debe llevar el alelo dominante por ser de color oscuro y además el alelo recesivo por provenir del individuo 1,1 que es homocigoto recesivo, ¿no? De la misma forma, aquí tenemos un homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Aquí tenemos la doble posibilidad de ser homocigoto dominante o híbrido, pero si vemos que aparecen homocigotos recesivos, este individuo que tiene un alelo A minúscula lo debe haber recibido no solamente de 1,4, sino también de 1,3, ¿no? Y este sería el homocigoto recesivo, pero este a su vez también sería, como hemos visto, híbrido, porque va a recibir el alelo recesivo de 1,4 y también ha recibido el alelo dominante por el color oscuro dominante que presenta en su fenotipo.
Y de esta forma aquí podemos también imaginarnos que este sería el individuo homocigoto recesivo, pero estos ya nos cuesta un poco determinar si son homocigotos dominantes u homocigotos o híbridos, ¿no? Puesto que realmente ambos individuos 2,3 y 2,4 presentan el lo dominante, A mayúscula, lo pueden haber donado completamente a su individuo 2,2, los dos alelos, podría ser A mayúscula, o si son híbridos podría ser híbrido o híbrido. Así que a veces llegamos a una indeterminación que se llama en los árboles genealógicos, donde no podemos decir que 2,3 sea homocigoto dominante o híbrido, y que en 2,3, 2,2 y 2,3 sean homocigotos dominantes o híbridos. Como veis, un poco difícil de explicar a través de esquemas, pero con la simbología que hemos visto es bastante fácil determinarlo. Aquí nos explican un poquito cuál es la explicación y yo creo que ya por hoy es suficiente. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente tema.